Hola, te doy la bienvenida a una clase más. Este es el tema 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la dinámica. Bien, eh, dentro de este tema vamos a ver 5 subtemas diferentes. El último va a estar agregado como un video externo y te lo dejo en la plataforma para que lo puedas visualizar. Pero, pues vamos a ver dentro de la dinámica la fuerza y el carácter vectorial, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, así como la ley de gravitación universal. Nuestro objetivo va a ser valorar los fundamentos de la dinámica, así como sus particularidades en fuerza, la conceptualización de los vectores y las leyes más importantes referentes a la dinámica a través de videos multimedia para la resolución de problemas prácticos. Y pues ahora sí, vamos a ver entonces que tenemos que la dinámica es la rama de la mecánica que va a estudiar los movimientos de los cuerpos atendiendo las causas de por qué se producen. Como ya veíamos en la sesión pasada, que tenía que ver con la cinemática, que pues esta no atiende las causas del por qué se mueven, simplemente el movimiento como tal. Bueno, ahora la dinámica sí va a profundizar en cómo es que estos se mueven, el porqué de las cosas. Y primero vamos a comenzar con el concepto de fuerza y el carácter vectorial que tiene la fuerza. La fuerza es una magnitud de carácter vectorial y sus unidades son los newtons, que se representan con una N mayúscula, las dinas y las libras. Aquí también tenemos una tablita que les coloqué sobre las conversiones y las equivalencias. Tenemos que un newton equivale a 1 kilogramo sobre metro sobre segundo y una dina que equivale a 1 gramo con centímetros sobre segundo al cuadrado y una libra que vale a un slug. Y pues ya tenemos aquí la tabla de conversiones. Esta es muy importante porque las vamos a estar utilizando para diferentes temas y problemas en física. Después tenemos la dirección de la fuerza y su carácter vectorial. Bueno, todo vector se va a ver representado porque tiene ciertas particularidades, como en este esquema, que tenemos una flecha que va y teniendo diferentes momentos que podemos estar observando. Déjenme borro esto para que sea un poquito más claro. Bueno, tenemos que un vector va a tener una dirección, un punto de aplicación, magnitud y sentido. Estos también son algunas características de la fuerza. Es por eso que la fuerza tiene un carácter vectorial, porque siempre va a tener dirección, sentido, punto de aplicación y magnitud. Vamos a ver que la dirección es la recta sobre la que se encuentra el movimiento. El sentido, pues, va a ser indicado mediante la punta de la flecha o, pues, hablando en este caso de vectores que también terminan en flecha. El módulo va a ser representado por la longitud de un vector y pues su origen o punto de aplicación es de donde inicia este movimiento. Después vamos a encontrar dos tipos de fuerza. Tenemos las fuerzas de contacto y las fuerzas en distancia. Las fuerzas de contacto van a ser todas aquellas que actúan solamente cuando es necesario el contacto físico entre elementos que interactúan. Un ejemplo podría ser cuando se golpea una pelota con una raqueta. Por otro lado, tenemos la fuerza a distancia. Este se produce sin necesidad de un contacto físico entre los cuerpos que están interactuando. Un ejemplo sería la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo y que hace que pues no se tienda a caer, digamos que esté aquí y que nuestro peso sea llamado por la gravedad de la Tierra.
Ahora sí, vamos a comenzar con las leyes de Newton. Tenemos la primera, que es la ley de la inercia, la que nos habla que todo cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme. Esta ley también se le conoce como principio de inercia, por eso se le conoce así. Esta ley va a encontrar más que nada la ausencia de las fuerzas y los cuerpos que están en reposo, que pues van a continuar en ese estado de reposo. Y estos cuerpos van a sufrir algún movimiento de acuerdo a un movimiento de línea en velocidad constante. ¿Esto qué quiere decir? Que van en línea recta. Uno de los ejemplos más claros y habituándolo a la vida cotidiana, donde vemos inmersa esta primera ley de Newton, que es, por ejemplo, que van los pasajeros de un automóvil, que éste acelera y sienten un contrapeso en la espalda y se van hacia atrás, porque ejerce esa fuerza el vehículo y los jala. Entonces, ahí es donde se vence su inercia y aumenta la velocidad. Cuando el automóvil llega a frenar o empieza a bajar su velocidad, los pasajeros tienden a moverse hacia los lados, hacia enfrente y pues uno que otro llega a caerse, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos presenciado esos momentos o incluso sido víctimas de este fenómeno de la inercia dentro del transporte público. Después tenemos la segunda ley de Newton. En esta vamos a encontrar que es cuando la fuerza actúa sobre un cuerpo. Este se mueve en movimiento acelerado, siendo la aceleración proporcional a la fuerza que actúa e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En esta vamos a ver que la aceleración que un cuerpo va a experimentar es directamente proporcional a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a su masa. Aquí tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton. En esta vamos a encontrar que A es igual a F sobre M o bien F igual a M por A, que sería su despeje, donde A pues es aceleración y lo vamos a encontrar con las siguientes unidades de medida, que son metros sobre segundo cuadrado, centímetros sobre segundo cuadrado y Ft sobre segundo cuadrado. Posteriormente tenemos F, que es la fuerza, y la vamos a encontrar en newtons, dinas y libras. Después M, que es la masa, y va a estar en una unidad de medida de kilogramos, gramos o subgramos. Ahora vamos a examinar este ejemplo. Dice, sobre una caja de 40 kilogramos actúa una fuerza de 500 newtons. ¿Qué aceleración le proporciona la fuerza a la caja? Antes de comenzar con cualquier tema, ya sea de física, química, matemáticas, tenemos que delimitar la información que nos dan. Entonces, vamos a comenzar a poner los datos y tenemos que M, que es la masa, van a ser 40 kilogramos. F, que es la fuerza, 500 newtons y aceleración, que es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar qué fórmula vamos a ocupar y si necesita un tipo de despeje. Vamos a regresarnos a la diapositiva anterior y vamos a ver que pues la fórmula original es la de aceleración, donde buscas aceleración. Entonces, no necesita ningún despeje. Vamos a continuar usando esa fórmula. Entonces tenemos que A es igual a F sobre M. Sustituyéndolo, tendríamos que A es igual a 500 newtons sobre 40 kilogramos, lo que nos daría como resultado 12.5 metros sobre segundo cuadrado. Y ese sería nuestro resultado, dando entonces que nuestro inciso B pues es la respuesta correcta. Posteriormente tenemos la tercera ley de Newton. En esta vemos que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de distinta
o de la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario. A toda fuerza de acción corresponde una reacción igual en magnitud, pero con sentido opuesto. Y esta ley es conocida como la ley de acción y la relación. Todas estas leyes vamos a encontrar distintas particularidades entre ellas. Todas van orientadas sobre el mismo tema, pero enfocadas en diferentes cuestiones del movimiento mecánico, mismas que pues vamos a recopilar en la actividad de esta sesión, donde se va a elaborar un cuadro comparativo de las características. Dentro de ese cuadro se van a ir colocando o arrastrando más bien las diferentes particularidades en cada una de acuerdo a lo visto en esta presentación de clase. Entonces, para que lo tengan en cuenta y si quieren pueden ponerle pausa, regresarse. Esa es la ventaja de tener clases en línea. Y pues dentro de esta ley tenemos dos conceptos muy importantes, que es la masa y el peso. En primer lugar tenemos la masa, que se define como la cantidad de materia, pues en sí es medida por kilogramos. Y el peso se define como la fuerza constante que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Como el peso es una fuerza en los sistemas MKS, pues estos se miden en newtons. Y para encontrar el peso de un cuerpo, pues se entiende que la masa se multiplica por la gravedad, que pues ya hemos visto o vamos a ver en futuras clases a cuánto equivale nuestra gravedad. Ahora bien, vamos a identificar en esta tablita la fórmula que se va a utilizar para la tercera ley de Newton, ya que es W, que es peso, es igual a masa por gravedad. Tenemos que m de masa lo podemos encontrar en kilogramos, gramos y joules, y la gravedad pues va a estar determinada por por una evaluación universal que es la de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hay algunos problemas donde se adapta y la ponen incluso redondeada que equivalga a 10, pero pues ya depende de cómo te soliciten que realices un problema. Si no tiene alguna aclaración, tú lo tienes que tomar como 9.81. Es un término que no se te puede olvidar, algo así como la equivalencia del pi. Ahora vamos a identificar qué elementos tiene un problema de la tercera ley de Newton. Dice, ¿cuál es el peso de una pelota de 1.5 kilogramos de masa? Bueno, de entrada, cuando vemos peso, decimos, se refiere a la tercera ley de Newton de acción y relación. Entonces, vamos a continuar con nuestra forma de elaborar un problema delimitando nuestra información. Y tenemos primero los datos. Masa, 1.5 kilogramos, la gravedad, que es un término, como les decía, universal, como el pi, que va a ser, en este caso, 9.81 centímetros sobre segundo cuadrado, y W, pues, que es el peso como incógnita. Tenemos 4 incisos. En la primera, en la letra A, tenemos que el posible resultado es de 1471 newtons. En la letra B, tenemos 14.715 newtons. En la C tenemos 147.15 newtons. Y en la letra D, finalmente, tenemos 1.4715 newtons. Ahora sí, pues vamos a sustituir la fórmula que recordemos que es W es igual a M por G, que es peso es igual a masa por gravedad. En nuestra sustitución tenemos que nuestro peso equivale a 1.5 gramos y pues nuestra gravedad a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Los kilogramos contrapuestos con el metro sobre segundo cuadrado tenemos que dan newtons. Entonces nuestro resultado sería de 14.715 newtons, dando entonces que nuestra respuesta correcta es el inciso B. Y
Esto sería todo por esta clase. Es importante que en este y en todos los temas donde utilicemos alguna fórmula, pues tengamos en cuenta que pueden sufrir algunos cambios, tanto las cantidades que nos están dando que sean convertibles o, por el contrario, que se necesita hacer un despeje en la fórmula. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bien claro al momento de trabajar con toda materia aquella que conlleve problemas numéricos. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy y las actividades estarán en la plataforma.